se nos pide resolver las ecuaciones dadas. La primera ecuación se eleva a x a la potencia de 2 3 igual a 64. Para el primer paso, borraremos el exponente fraccionario de la ecuación, elevando ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador del exponente racional. Recuerde que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, porque el exponente racional tiene un denominador de 3, comenzaremos cubicando ambos lados de la ecuación. A la izquierda, multiplicamos los exponentes. Sin embargo, antes de multiplicar, observe cómo tenemos un factor común de 3 entre el numerador y los denominadores. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Y ahora multiplicando, solo tenemos 2 veces 1 o 2, dándonos la ecuación x al cuadrado es igual a 64 al cubo. Y ahora desde aquí, para resolver x, tenemos dos formas de deshacer la cuadratura. Podemos usar un exponente racional, o podemos usar una raíz cuadrada. Muestremos ambos métodos, así que escriba la ecuación aquí abajo nuevamente. Si queremos usar exponentes racionales, elevaríamos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 2. El recíproco de 2 es 1 o 2. Por lo tanto, elevaríamos ambos lados de la ecuación a la potencia 1 o 2, pero antes de hacer esto, observe cómo tenemos un número positivo en el lado derecho, en el izquierdo, tenemos x al cuadrado. Sabemos cuando cuadramos un positivo, o al cuadrado un negativo, obtenemos un positivo, y por lo tanto, vamos a tener dos soluciones, aquí. Para asegurarnos de obtener ambas soluciones, debemos incluir un más o menos a la derecha. Entonces, elevamos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 o 2, pero también incluimos un más o menos a la derecha para obtener ambas soluciones. Entonces, cuando el exponente aquí es par, tendremos dos soluciones, y tendremos que incluir un más o menos para obtener ambas soluciones, y ahora simplificando, multiplicando los exponentes aquí, 2 veces 1 2 es 2 2, o 1, x al primero es solo x. Entonces tenemos x igual a más o menos, a la derecha. Multiplicando los exponentes, 3 veces 1 2 es 3 2. Tenemos x igual a más o menos 64 elevado a la potencia 3 2. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Tenemos 64 elevados a la potencia de 3 2, o 3 divididos por 2, enter, lo que nos da 512. Entonces, nuestras soluciones son x iguales más o menos 512. Entonces, una solución es positiva 512, y la otra es negativa 512. Así que solo recuerda, cuando el exponente está aquí, para obtener ambas soluciones, necesitamos un más o menos a la derecha. Siempre que el exponente sea impar, no tenemos que preocuparnos por esto, solo habrá una solución. Otra forma de deshacer la cuadratura es tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Nuevamente, al hacer esto, incluya un más o menos a la derecha. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 64 al cubo. Volviendo a la calculadora, si presionamos la segunda x al cuadrado, tenemos la raíz cuadrada, y luego tenemos 64 elevados a la tercera. Ingresamos, y por supuesto obtenemos el mismo resultado. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos x para la potencia de 4 3 igual a 9. Primero, elevamos ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador, que es 3. Entonces, ubicamos ambos lados de la ecuación. A la izquierda, multiplicamos los exponentes. Sin embargo, antes de multiplicar, observe cómo los 3 se simplifican o se simplifican a 1, dándonos solo 4 veces 1 o 4. Entonces tenemos x para el cuarto igual a 9 cubos. Y de nuevo, hay dos formas de resolver esta ecuación. Podemos usar un exponente racional, o podemos usar un radical. Entonces, copiemos la ecuación a continuación para mostrar ambos métodos. Usando exponentes racionales, elevaríamos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 4, que es 1 4, y nuevamente, debido a que el exponente está incluso aquí, vamos a tener una solución positiva y negativa. Entonces incluimos un más o menos a la derecha. Entonces, elevamos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 4, e incluimos un más o menos a la derecha. Multiplicando los exponentes, 4 veces 1 4 es 1, x al primero es solo x, tenemos x igual a más o menos, multiplicando los exponentes aquí, tenemos 9 a 3 4. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Tenemos 9, elevamos al poder de 3 divididos por 4, ingresamos, notamos cómo esto no tiene un valor agradable, así que dejaremos las dos soluciones como más o menos 9 elevado a 3 4.
Y ahora vamos a resolverlo usando un radical. Otra forma de deshacer el cuarto poder es tomar la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación. También demostremos esto. Por supuesto, también tenemos un más o un menos. La cuarta raíz de sala cuarta es igual a x. Tenemos x igual más o menos la cuarta raíz de 9 cubos, pero podemos simplificar esto. Sabemos que tenemos 3 factores de 9, y porque 9 es igual a 3 por 3, en realidad tenemos 6 factores de 3, aquí. Para simplificar, escribamos esto como x igual más o menos la cuarta raíz de 3 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3, nuevamente, tenemos 6 3, aquí. Porque sabemos que tenemos 3 nueves, cada 9 son 2 factores de 3, y porque tenemos la cuarta raíz, observe, aquí. Tenemos 3 a la cuarta, y por lo tanto esto se simplificará. Esto se simplifica a un factor de 3, y luego tenemos un 9 debajo de la cuarta raíz. Entonces, la solución final en forma radical sería x igual más o menos 3 veces la cuarta raíz de 9. Espero que hayas encontrado esto útil.